Hola chicos, hoy hablaremos sobre la cultura artística de la antigüedad greco-romana, o como podemos visualizar en la imagen, un viaje por Grecia y Roma. La civilización griega antigua sentó las bases de gran parte de la cultura occidental, que posteriormente llegó a América a través de España. Su influencia se extiende de diversos ámbitos, como las creencias y la mitología, el arte y la literatura, sistemas organizativos socioculturales. Aquí en esta lámina podemos visualizar las representaciones artísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que los griegos plasmaron sus deidades y figuras mitológicas en múltiples formas artísticas, como paredes, vasijas, columnas, esculturas, la polis en general. Entre las criaturas mitológicas que son representadas se encuentran los faunos, los centauros y minotauros. También tenemos los dioses del Olimpo, los principales dioses griegos, que posteriormente fueron asimilados por la cultura romana con diferentes nombres. Aquí en la lámina podemos ver algunos. Tenemos a Zeus, Atenea, Apolo y Afrodita, que posteriormente en Roma se llaman. Zeus sería Júpiter, Atenea Minerva, Apolo, Afrodita Venus. Eso sería en la cultura romana. Esta rica herencia mitológica y artística permó la cultura romana, creando un continuo cultural que ha influido en el arte y el pensamiento occidental hasta nuestros días. El legado del arte griego ha dejado una huella indeleble en la historia del arte occidental, caracterizándose por principios estéticos que han perdurado a lo largo de los siglos. Las características fundamentales son el equilibrio, la armonía, la proporción, la simetría y la búsqueda de la belleza ideal. Estos elementos constituyeron en el canon griego un conjunto de reglas y principios estéticos que se convirtieron en el estándar de belleza y la perfección artística. La influencia y diseminación del arte griego. Es imitado por el arte romano, es la adaptación y la expansión de los ideales griegos. Es la fusión con elementos propios de la cultura romana. Es la diseminación por Europa a través del Imperio Romano. Renacimiento del interés durante el neoclasicismo, la expansión hacia África y sus colonias mediante la colonización europea, influencia en el arte y la arquitectura colonial. Es el impacto del arte griego, que trasciende las fronteras temporales y geográficas, convirtiéndose en un pilar fundamental de la estética occidental que continúa inspirando a artistas y arquitectos hasta la actualidad. Cabe destacar que en la democracia griega solo tenían derecho a la participación los ciudadanos hombres nacidos en la ciudad del Estado. Estaban excluidos de la política las mujeres, los extranjeros y los esclavizados. ¿Sabías que el término canon proviene del griego y significa regla o modelo? En escultura, el canon se refiere a las relaciones proporcionales que regulan las partes de una obra, basándose en un ideal de belleza. Este concepto fue fundamental en la creación de esculturas clásicas, donde los artistas buscaban representar la perfección y la armonía en la figura humana. El canon ha influido en el arte a lo largo de los siglos.
estableciendo estándares de proporción que aún se estudian hoy. El arte de la antigua Grecia se divide estilísticamente en tres periodos principales: el arcaico, el clásico, el helenístico. Como podemos ver en la lámina, ¿de qué año a qué año va ese periodo? De nuestra era, o como algunos lo toman en la historia, antes de Cristo. El periodo arcaico es la influencia oriental, la exploración inicial del cuerpo humano en movimiento y la aparición de la sonrisa arcaica en las esculturas. En cambio, el periodo clásico es considerado la cúspide del arte griego, búsqueda de proporciones ideales y perfección anatómica. El énfasis en el realismo y el naturalismo. En cambio, el periodo helenístico es la mayor emotividad y dinamismo en las obras. Es la expansión geográfica de la influencia griega, desarrollándose el arte del retrato y temas de la vida cotidiana. Este periodo se refleja la evolución del arte griego, desde sus inicios exploratorios hasta su máxima expresión y posterior a la diversificación. Ajá, chicos, ahora pasemos al arte romano, la fusión e innovación. El arte romano se distingue por su capacidad de asimilar y adaptar influencias diversas, creando un estilo propio y funcional. Sus características principales son la imitación y adaptación del arte griego, la adopción de cánones estéticos, la reinterpretación de temas mitológicos, la influencia del arte etrusco, las técnicas de construcción, los elementos decorativos y los principios estéticos heredados, como la proporción, el equilibrio y la simetría. Las innovaciones romanas son el enfoque práctico y utilitario, la arquitectura funcional, ya que ellos introducen lo que es acueductos, termas y anfiteatros. La ingeniería avanzada, ya que es de carácter descriptivo, el arte narrativo, las columnas conmemorativas, relieves históricos, los retratos realistas y adaptaciones a gran escala, monumentalidad en la arquitectura y la expansión del arte a lo largo del imperio. El arte romano logró combinar la estética griega con la practicidad etrusca, creando un estilo distintivo que refleja el poder y la organización del Imperio Romano. Okay. Pasemos a la arquitectura griega. Ellos se enfocaban o se distinguen por su sofisticación técnica y su profundo impacto cultural. Sus principales características son: porque en sus fundamentos técnicos, la aplicación rigurosa del cálculo matemático, el uso extensivo de principios geométricos y la búsqueda de la proporción y armonía visual, los hace diferentes. Las edificaciones emblemáticas como santuarios, que son complejos religiosos dedicados a deidades específicas, como es el ejemplo del santuario de Delfos. Los templos, que son estructuras icónicas del arte griego. Los elementos distintivos son las columnas por su orden dórico, jónico y corintio, los frontones decorados y los frisos con relieves. Un ejemplo destacado es el Partenón en la Acrópolis de Atenas, como lo estamos viendo en la imagen. Sus teatros, diseñados para
optimizar la acústica, es una estructura semicircular con gradas, como es el ejemplo del teatro de Epidauro. Impacto y legado. Estableció cánones arquitectónicos duraderos. Influyó significativamente en la arquitectura romana y occidental posterior. Simboliza la función entre funcionalidad, estética y significado cultural. La arquitectura griega no solo creó estructuras impresionantes, sino que también estableció principios que continúan influyendo en el diseño arquitectónico hasta la actualidad. El templo griego es una estructura y un significado dedicado al culto de los dioses. Es una de las estructuras más emblemáticas de la arquitectura clásica. Su diseño refleja tanto la función religiosa como los ideales estéticos de la antigua Grecia. Sus elementos principales del templo griego son la planta rectangular, la base del diseño arquitectónico, el pórtico, la entrada cubierta del templo, el espacio de transición entre el exterior y el interior, la sala central, el corazón del templo, albergaba la estatua de la deidad venerada, el peristilo, hilera de columnas que rodea el templo, proporciona soporte estructural y estético. Tenemos el basamento, la plataforma elevada con escalinatas, elevada al templo sobre el nivel del suelo, acentuando su importancia. Y techo de dos aguas, diseño práctico para el drenaje de agua y crea el característico frontón triangular en ambos extremos. Su significado y función. Centro de culto y ritual religioso. Símbolo de la polis, que es la ciudad-estado. Griega. Manifestación física de los ideales de belleza y proporción. El templo griego no solo era un edificio religioso, sino también una obra de arte que encarnaba los valores estéticos y filosóficos de la civilización griega antigua. Chicos, también la evolución de los materiales en la arquitectura griega en su etapa inicial, es importante que sepan que los materiales básicos, como el adobe, que era material principalmente para los muros, era económico, fácil de trabajar y disponibilidad local. Y la madera, que se utiliza en las columnas, o se utilizaba, mejor dicho. Las ventajas es que era ligero, flexible y abundante en la región. ¿Cuál fue su transición y su desarrollo? Ya que fue reemplazado por la piedra y el mármol. Razones de la transformación: que duraba más, mejor resistencia estructural, posibilidades de trabajos escultóricos más complejos, símbolos de prestigio y poder. Los materiales petreos, significa las piedras, tipos utilizados como la caliza y la arenisca, que son principalmente simétricos para muros y elementos estructurales. El mármol, que es considerado material noble por su blancura, su capacidad de pulido y la belleza estética. Su uso preferentemente en templos importantes, esculturas y elementos decorativos. Esta evolución de material refleja el desarrollo técnico y artístico de la arquitectura griega. Para los que tengan dudas, aquí hay un dato curioso. En la esquina superior izquierda, ¿qué es la polis?
Los griegos se organizaban en ciudades y estados, a las que llamaban polis. Las polis eran ciudades independientes, autónomas entre sí. Esto significa que tienen sus propias normas, gobiernos y adoran de forma particular a un dios en especial, pero seguían siendo griegos. Polis más destacadas eran Atenas y Esparta. Ok, pasamos al templo romano. Vamos a ver su estructura y diferencia con el templo griego. Se distingue del griego por varias características arquitectónicas claves. Ojo con esto, chicos. Las características principales son construcción sobre un podio. Los templos romanos se erigen sobre un podio elevado, que proporciona una base sólida y un sentido monumental. Un acceso frontal. El acceso al templo se realiza a través de una escalera frontal, lo que enfatiza la entrada y crea un enfoque visual hacia la estructura. Los pilares adosados. A diferencia de los templos griegos, que presentan columnas aisladas, los templos romanos suelen tener pilares adosados a los muros, lo que refuerza la estabilidad y permite una mayor variedad en el diseño. Ok, aquí entramos a la comparación. El Partenón de Atenas representa la perfección estética y la proporción ideal con un enfoque en la belleza exterior. ¿Qué vemos acá? El Maison Carré, arte romano, un excelente ejemplo de templo romano, que muestra la influencia griega, pero también incorpora elementos innovadores propios de la arquitectura romana. Estas diferencias estructurales reflejan no solo las distintas prioridades estéticas de ambas culturas, sino también sus respectivos contextos sociales y religiosos. Mientras que el templo griego se centraba en la representación idealizada de los dioses, el templo romano integraba aspectos prácticos y funcionales en su diseño. Ok, chicos, órdenes arquitectónicos de la arquitectura griega y la romana. Desde el punto de vista constructivo y estilístico, los griegos desarrollaron tres órdenes arquitectónicos fundamentales. Los órdenes griegos, como lo hemos visto anteriormente, ahora lo vamos a ver más a detalle. El dórico, que son las columnas robustas y sin base, predominante en templos y edificios públicos. El jónico, que son columnas más esbeltas, con base, común en templos dedicados a diosas y en construcciones de carácter más elegante. Y corintio, similar al jónico, pero con un capitel más elaborado, decorado con hojas de acanto, preferido en edificaciones monumentales lujosas. Elementos decorativos. Metope. Paneles decorativos que se encuentran entre los triglifos en el friso de un templo. ¿Qué son los triglifos? Elementos que alternan con las metopas presentando tres surcos verticales. Atlantes, figuras masculinas que sirven como soportes estructurales a menudo representados en figuras humanas. ¿Cómo se incorpora en la arquitectura romana? Por su parte, ampliaron este repertorio arquitectónico al incorporar dos órdenes adicionales. El toscano, simplicidad del dórico, pero más estilizado, común en construcciones de carácter práctico. Y el compuesto, que combina elementos del jónico y el corintio, utilizado en edificios monumentales y públicos. Estos órdenes arquitectónicos no solo definieron la estética de sus respectivas culturas, sino que también reflejaron sus valores sociales y religiosos, dejando un legado duradero
en la historia de la arquitectura. Pasemos a los sistemas constructivos en la arquitectura griega y romana. Ambos desarrollaron distintos sistemas constructivos que reflejan sus innovaciones arquitectónicas. En el griego, arquitrabado consiste en una estructura horizontal que descansa sobre columnas verticales. Este sistema se caracteriza por su simplicidad y elegancia utilizando elementos como el arquitrabe, que es la viga superior que soporta el peso de la techumbre. En las innovaciones romanas, los romanos ampliaron las posibilidades arquitectónicas al incorporar nuevas técnicas constructivas. El arco de medio punto, que permite distribuir el peso de manera más eficiente, utilizando en puertas, ventanas y como elemento estructural en puentes, la bóveda, formada por la extensión de un arco a lo largo del espacio, creando una estructura que puede cubrir área amplia. Ejemplo, la bóveda de cañón, que se utiliza en los pasillos y naves. También tenemos la cúpula, en forma hemisférica, que se eleva sobre una base cuadrada o circular, permitiendo cubrir grandes espacios sin necesidad de soportes internos, como se observa en el Panteón de Roma. Mientras que los griegos establecieron las bases con su sistema arquitrabado. Los romanos llevaron la arquitectura a nuevas alturas, con la introducción del arco, la bóveda y la cúpula, lo que les permitió crear estructuras más ambiciosas y funcionales. Estas innovaciones no solo transformaron el paisaje arquitectónico, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de la arquitectura occidental. Siguiendo la arquitectura romana, innovación y funcionalidad, la arquitectura romana se desarrolló en el contexto del vasto imperio, que se expandió por el Mediterráneo, dando lugar a nuevas necesidades constructivas. Este estilo arquitectónico se caracteriza por su monumentalidad y funcionalidad, adaptándose a diversos usos. Tipos de construcciones. Viviendas. Diseño práctico para acomodar a la población creciente del imperio. Obras públicas. Acueductos. Ingeniosas estructuras que transportaban agua desde manantiales hasta las ciudades, como el famoso acueducto de Segovia. Puentes, facilitando la comunicación y el transporte, siendo ejemplos destacados el puente de Alcántara y el puente de Mérida. Espacios de entretenimiento, circos utilizados para carreras de carros y otros espectáculos. Foros, espacios públicos que servían como centros de actividad social y política. Termas, complejos de baños públicos que promovían la higiene y la socialización. Anfiteatros, construcciones icónicas como el Coliseo, donde se llevaban a cabo espectáculos y gladiadores. Construcciones de propaganda imperial, arcos de triunfo, monumentos que celebraban victorias militares y eventos importantes simbolizando el poder del imperio. Las características constructivas. La arquitectura romana se distingue por su uso innovador del hormigón, lo que permitió la creación de grandes espacios interiores, la incorporación de elementos como arcos, bóvedas y cúpulas, que no solo ofrecían soporte estructural, sino que también contribuían a la estética monumental. La planificación ordenada y la simetría son características claves que reflejan la grandeza del imperio. Para ir concluyendo, la arquitectura romana no solo cumplió con las necesidades prácticas de una sociedad en expansión, sino que también sirvió como un medio para expresar el poder y la cultura del Imperio Romano. Su legado perdura en muchas estructuras contemporáneas, evidenciando su influencia en la historia de la arquitectura.
La eficiencia en la construcción de edificaciones romanas. Para facilitar la expansión del Imperio Romano, era fundamental que las edificaciones se construyeran en un tiempo reducido y a un costo eficiente. Utilizando técnicas más duraderas, este enfoque se evidenciaba en el uso de materiales innovadores que optimizaron el proceso constructivo. Los materiales utilizados fueron el sillar de piedra, el ladrillo, el hormigón, y sus ventajas fue reducción de tiempos de construcción. La combinación de estos materiales facilitó la edificación rápida de las infraestructuras esenciales para el imperio. Durabilidad. Los materiales elegidos garantizaron la longevidad de las construcciones, asegurando su funcionalidad a lo largo del tiempo. Y la versatilidad, la capacidad de adaptarse a diversas formas arquitectónicas, que permitió a los romanos crear una amplia gama de edificaciones desde vivienda hasta grandes monumentos. Llegamos al teatro griego y romano. El teatro griego se distingue por su ingenioso aprovechamiento del paisaje natural, como lo podemos observar en el Teatro Romano de Mérida en la actualidad en España, especialmente en las pendientes de las costas. Su diseño semicircular. Las gradas eran excavadas en tierra, formando un semicírculo que garantizaban una excelente visibilidad para todos los espectadores. Esta disposición también favorecía la acústica, permitiendo que las voces de los actores se proyectaran de manera efectiva. Espacio para la orquesta. Un área circular situada en el centro del teatro servía como espacio para la actuación del coro y otras interpretaciones dramáticas. La escena. Detrás de la orquesta se encontraba un área rectangular destinada a la escena donde se desarrollaban los principales eventos dramáticos. En cambio, en el teatro romano, aunque inspirado en el modelo griego, se introdujo algunas innovaciones. Estructuras independientes. A diferencia del teatro griego, que se integraban en el paisaje natural, los romanos construyeron teatros como estructuras independientes utilizando arcos y bóvedas para crear espacios más grandes y complejos. Mayor enfoque en la escenografía. El diseño de la escena se volvió más elaborado con decorados permanentes y mecanismos que permitían cambios escenográficos durante las representaciones. Ok, chicos, pasando a la escultura y la música en la antigua Grecia, influencias y evolución. La escultura griega, para nadie es un secreto por lo que hemos visto, es inspiración para Roma. Especialmente durante los periodos arcaicos y clásicos, sirvió como una fuente de inspiración fundamental para la escultura romana. En el periodo arcaico, las figuras conocidas como Kourus, jóvenes masculinos, y Korai, jóvenes mujeres, se caracterizan por su rigidez y esquematismo. Los materiales predominantes utilizados en estas esculturas eran el mármol, la madera y en algunos casos metales. Además, se empleaba la policromía, que consistía en la aplicación de varios colores para dar vida a las obras. Ok, la música griega arcaica. No se documentaba de manera escrita, sino que se transmitía de forma práctica, buscando la perfección melódica. Esta música tenía un carácter ritual y estaba profundamente integrada en las ceremonias religiosas. A mediados del siglo V a.C., los griegos comenzaron a desarrollar un nuevo tipo de composición musical, que enfatizaban la melodía sobre el ritmo, destacando especialmente la música vocal. Con el tiempo, durante la época helenística y grecorromana, surgió la música puramente instrumental, marcando una evolución significativa en la expresión musical de la cultura griega. La evolución de la escultura griega a medida de que avanzaba el siglo V a.C., los escultores griegos empezaron a experimentar con nuevas técnicas que permitieron un mayor
naturalismo y dinamismo en sus obras. La transición hacia el periodo clásico se caracterizó por una representación más realista del cuerpo humano, donde se buscaba capturar no solo la forma idealizada, sino también el movimiento y la emoción. A medida de que avanzaba el siglo V a.C., los escultores griegos empezaron a experimentar con nuevas técnicas que permitieron un mayor naturalismo y dinamismo en sus obras. La transición hacia el periodo clásico se caracterizó por una representación más realista del cuerpo humano, donde se buscaba capturar no solo la forma idealizada, sino también el movimiento y la emoción, como lo podemos ver acá. La evolución de lo que fue la escultura en la antigua Grecia. Ok, chicos, aquí vemos la escultura griega del periodo helenístico. La escultura griega del periodo helenístico se distingue por su dramatismo, fuerza y dinamismo. Este estilo caracterizado por expresividad, las figuras transmiten emociones intensas, capturando momentos de acción y tensión, movimiento, se observa un mayor realismo en las posturas y gestos, lo que aporta una sensación de vida a las esculturas. Temáticas variadas, además de los dioses y héroes, se representan escenas de la vida cotidiana y figuras mitológicas con un enfoque más humano. Por otro lado, tenemos a la escultura romana, que se inspira en la escultura griega, obviamente, especialmente en el periodo clásico, pero introduce sus propias temáticas y enfoques. Celebración de victorias. Las esculturas romanas exaltan las victorias en batalla, reflejando el poder militar del imperio. Retratos de emperadores y deidades. Se presenta especial atención a los retratos realistas de emperadores, que buscan transmitir autoridad y divinidad. Arcos del triunfo y columnas. Estas estructuras monumentales son ejemplos destacados de la técnica escultórica romana, que combina funcionalidad con arte. Un aspecto notable de la escultura romana es la representación de escenas narrativas en relieve. Un ejemplo emblemático es la columna de Trajano, que ilustra el traslado de botines de guerra y prisioneros. Estos relieves no solo celebran la conquista militar, sino que también cuentan historias sobre la vida cotidiana y los valores del imperio. Así concluimos la parte de las esculturas, que tanto la helenística como la romana reflejan las preocupaciones culturales y sociales de sus respectivas épocas, mientras que la escultura griega del periodo helenístico se enfoca en la expresión emocional y el movimiento. La escultura romana utiliza estos principios para glorificar el poder imperial y narrar la historia del imperio a través de sus monumentos. Ahora pasamos a la pintura griega y romana, técnicas y temáticas. La pintura griega se ha convertido principalmente a través de las decoraciones en cerámica, donde las escenas narrativas cobran vida. Las técnicas iniciales en los primeros ejemplos, las figuras eran pintadas en negro sobre un rojo de fondo. Esta técnica, conocida como el estilo de figuras negras, permite un cierto nivel de detalle, pero limitada en el naturalismo. La evolución hacia el estilo de las figuras rojas. Posteriormente, los artistas desarrollaron la técnica de figuras rojas sobre fondo negro. Esta innovación permitió una mayor expresividad y naturalismo en las representaciones, ya que los detalles podían ser esbozados con mayor precisión y los contornos de la figura se destacan mejor. Temáticas narrativas. Las escenas representadas abarcaban mitología, vida cotidiana, eventos históricos, reflejando la cultura y valores de la sociedad griega. En cambio, la pintura romana, aunque influenciada por la griega, se diversificó en su estilo y técnica. Los romanos adoptaron
las técnicas griegas, pero también incorporaron nuevos elementos, murales y frescos. Los romanos son conocidos por sus murales y frescos decorativos en villas y edificios públicos, que a menudo representaban paisajes, escenas mitológicas y retratos. Uso del color. La pintura romana se caracteriza por un solo uso más vibrante del color y una mayor atención al detalle en la representación de texturas y sombra. La pintura griega conserva a través de la cerámica una evolución notable desde el estilo de figuras negras hasta el más naturalista de figuras rojas. Por su parte, la pintura romana amplió estas tradiciones al incorporar técnicas nuevas y temáticas más variadas. Ambas tradiciones ofrecen una rica visión de la cultura y la sociedad de sus respectivas épocas. Ok, chicos, para ir concluyendo, les voy a dar otro dato curioso para el que no lo sepa. La técnica de cerámica implica modelar figuras con barro o arcilla que luego se secan al sol y se cuecen en un horno. Este proceso no solo permite crear objetos funcionales, sino que también ha sido una forma de expresión artística a lo largo de la historia, reflejando las culturas y tradiciones de diferentes civilizaciones. La cerámica ha sido fundamental en el desarrollo de la humanidad. La pintura romana, así como los mosaicos y algunos frescos de la época, muestran una clara evolución hacia un mayor naturalismo, influenciada por el famoso pintor griego Apeles. Durante el periodo helenístico se logró un dominio notable del volumen y las perspectivas, lo que permitió a los artistas representar escenas con profundidad y realismo excepcionales. Esta transición no solo refleja un avance técnico, sino también un cambio en la percepción artística, donde la representación fiel de la realidad se convierte en un objetivo primordial. ¿Sabías también que el helenismo se refiere a la expansión de la cultura griega que influyó profundamente en el mundo romano? Este periodo, que comenzó tras las conquistas de Alejandro Magno, no solo abarcó la difusión del arte y la filosofía griegos, sino que también integró tradiciones locales en diversas regiones, creando una rica mezcla cultural que perduró a lo largo de los siglos. El legado helenístico sigue siendo evidente en muchas facetas de la cultura occidental actual. En esta última lámina vemos el mosaico, que es una técnica pintoresca elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica o vidrio. Se usaron con múltiples colores llamadas teselas. El mosaico de Alejandro Magno, luchando contra Darío, se considera una copia de una pintura realizada en el siglo IV antes de nuestra era o antes de Cristo. En el detalle del rostro y el ojo de Alejandro Magno se puede ver la composición lograda por cuadros de colores a más detalle. Chicos, pausen un momento el video y vean detalladamente la técnica del mosaico. Este mosaico lleva por nombre Pompeya, que refleja la batalla de Alejandro Magno contra Darío. Gracias. Bueno, para culminar, gracias por su atención y espero que le haya servido. Gracias.